Vamos a retomar la siguiente sesión y voy a presentar a los dos ponentes de ahora. Esta sesión se llama Nuevas movilidades geográficas y nuevas subjetividades y la hemos llamado Neobohemio y nómadas digitales, ¿no? Para intentar acercarnos como a todas esas figuras emergentes que muchas veces no hemos sabido definir, como los trabajos de Fabiola y de Brian se han acercado mucho en ese último tiempo. En esta sesión van a presentar ahora Fabiola Mancinelli, ¿no? Que es profesora titular en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona y su área de especialización es el turismo, la cultura del viaje y desde 2016 se dedica al estudio de los nómadas digitales. Su trabajo de investigación más reciente incluye también la colaboración en el proyecto Horizon Europe INCA, centrado en explorar los impactos de la GAFAM de Google, Amazon, Facebook, Apple y Meta, los procesos democráticos y en las regulaciones laborales. Y después continuará Brian Rosa, que es geógrafo urbano e investigador postdoctoral de la Universidad de Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability del Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Anteriormente fue investigador de la Fundación La Caixa, en el Departamento de Geografía de la UAB y del Centro de Estudios Demográficos, así como investigador Marie Curie del Departamento de Humanidad de la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, también fue profesor lector de estudios urbanos y geografía en la City University de Nueva York y el director del Queen College de City Lab. Así que nada. Bueno, tengo que... Sí. Okay. Vale. Sí, creo que me ven. Si hay algún problema de visualización, sobre todo los que estáis en línea, avisar, por favor. Y buenos días y hola Brian, es gusto verte así conectado desde la lejanía. Y antes de todo, quería agradecer a los coordinadores, los organizadores de este super curso de verano, Ana, Francisco y Jorge, por todas las gestiones y también por haber puesto a punto un programa, ¿no?, que aborda el tema de la plataformización en la ciudad desde múltiples puntos de vista. Yo, desde mi contribución viene desde la antropología y soy antropóloga y desde, como se decía, hace unos años, antes que la palabra nómada digital fuera una palabra de moda, he empezado a estudiar este estilo de vida móvil. Y al principio me ha fascinado un poco la forma de identificarse, la formación de la subjetividad, así que es muy apropiado el título también de la sesión. Y luego me he dedicado un poco a analizar las políticas estatales de atracción de este nuevo nicho, ¿no? Porque desde que la pandemia lo ha puesto fácil, atrayendo la atención sobre este nuevo fenómeno, los estados han creado visados e incluso las ciudades, algunas iniciativas de marketing territorial en España como pionera, porque España en temas de turismo y atracción de nuevos visitantes siempre es pionera. Ciudades como Barcelona, Málaga y Benidorm, sobre todo, han creado programas de actuación específicos. Entonces, estos han sido mis tres enfoques de investigación. La formación de la subjetividad, porque la gente elige la movilidad como estilo de vida. Ahora os daré más detalle para entender el porqué de esta cuestión. Las políticas del Estado-Nación para atraer a este nicho de viajeros de supuestamente alto poder adquisitivo, y finalmente el nivel local, ¿no? Una tripartición descendiendo de lo más individual a un poco lo más local. Y a nivel de presentación de hoy, he intentado contestar un poco a la pregunta, a la relación entre movilidad y digitalización, planteando interrogantes que dejaré abiertos, porque me interesa entender qué papel juega el trabajo remoto y la plataformización en la economía digital,
en la producción de la localidad en territorios urbanos, ¿no? Cómo juega, porque los territorios urbanos, ya lo hemos visto y lo sabemos, son espacios multifunciones, donde acude una gran cantidad de gente y entonces haya una alta competición por el derecho al uso del espacio público y también a la vivienda, etcétera, etcétera. Todos queremos estar en la ciudad, pero evidentemente esto crea mecanismos de exclusión también, ¿no? Entonces, título de la ponencia, aquí lo veis. Ah, sí. Sí. Sí, sí, vale. Entonces, aquí vemos lo primero que me gustaría dejar claro, porque hay cierta confusión acerca del término nómada digital. Después que la pandemia lo puso de moda y sobre todo cierta prensa empresarial, si miráis los titulares de Forbes, de Economist, etcétera, y todo esto hasta el punto que es legítimo plantearse si se trata de un fenómeno real, merecedor de una investigación empírica o simplemente una invención mediática, porque sirve para muchos fines, muchas estrategias también de fragmentación del trabajo, ¿no? Lo mismo que la flexibilidad es un término ambiguo, que para las empresas significa desregulación y eliminación de algunas normas, pero se vende como la nueva frontera de la libertad. En el caso de los nómadas digitales, ¿no? Se vende esta posibilidad de deslocalización como una gran conquista, pero es realmente así. Entonces, ¿quiénes son los nómadas digitales? A partir de los estudios empíricos que yo y otros compañeros que trabajan en este campo hemos hecho, es un fenómeno más heterogéneo de lo que parece, ¿vale? Entonces, para primero no resolver la confusión, sino añadir una capa de complejidad, es un fenómeno que todavía está en fase de exploración. Es un término que no es nuevo, surge a partir de los años 90, es un ingeniero informático y un periodista que lo acuñan, refiriéndose a la irrupción de las tecnologías portátiles en las modalidades de viaje. O que bien nos podemos llevar el trabajo encima con el portátil, lo podemos llevar a cualquier lugar y entonces, bueno, esto ya es algo del 1997, pero es la pandemia que normaliza, que normaliza la aceptación social de esta forma de movilidad. El trabajo remoto existía, el trabajo a distancia existía desde antes, pero la pandemia en cierto modo lo normaliza hasta el punto que es la primera vez que en España, entre otros países, se crea un marco legal para hablar del teletrabajo y del trabajo a distancia. Imaginémonos un fenómeno que ya existía. Entonces, a partir de esta posibilidad de llevarse el trabajo encima, un nicho de gente que ha ido creciendo empieza a emprender un estilo de vida móvil. Deja la residencia, una residencia habitual y decide, ya veremos por qué, viajar el mundo y trabajar desde entonces, a partir de cualquier lugar del mundo. Entonces vemos que como categoría son aparentemente privilegiados porque el flujo casi siempre, como en muchas de las movilidades turísticas, es norte-sur. Gente con pasaporte fuertes que facilitan sus estrategias de movilidad, gente, el tópico es un hombre blanco de 30 en adelante, aunque evidentemente como cualquier cliché hay que ir matizando, vienen de países industrializados con economías fuertes y son trabajadores de la industria del conocimiento, knowledge workers, que según Marx and Baldry son the new working class, a perdonar la mezcla de idiomas que encontrarán en este PowerPoint, es sintomático de mi cerebro a final de curso, que también no sabe qué idioma está hablando, pero son knowledge workers, trabajan en la economía del conocimiento. También un fenómeno interesante de esta época, de educación de masa, ¿no? Una educación, la educación al alcance de todos es un fenómeno en sí positivo, pero sí que produce crisis en el momento en que se saturan algunos ámbitos de trabajo. Entonces, son la nueva clase trabajadora y pueden trabajar en una variedad de profesiones. Las creativas, como por ejemplo creación de contenidos, gráficos, visuales o narrativos, tecnológicas,
desarrollo software. De hecho, un poco como parte de este cliché del nómada digital como hombre blanco, también es casi siempre un ingeniero informático. Pero la realidad es mucho más compleja porque son los que ganan más, ¿no? Los especialistas tecnológicos. Pero son muy comunes también las profesiones de marketing, comunicación, SEO, todo lo que tiene que ver con justamente el mundo de la plataforma o de los medios sociales. También administrativas de soporte, personal assistant. Aquí entra en juego toda la subcontractación de tareas individuales a personas, ¿no? Que es parte de ese concepto de diseño de estilo de vida que ha popularizado Tim Ferriss, que es un gurú, digamos, de estos americanos, ¿no? Que propone cómo estirar el poder adquisitivo de tu sueldo gracias a estrategias que ya veremos son totalmente neoliberales y muy individualizadas de subcontratación de tareas del día a día, ¿no? Entonces, alguien que me cocine, alguien que me haga la compra, que me tenga la agenda, etcétera, etcétera. Entonces, en este ámbito entran todas estas en nuestras nuevas profesiones del conocimiento que son administrativas y de soporte. Luego, educativas y de consultoría, hay muchos profesores de lengua o también la venta o la comunicación de tendencias. Esto también es un tema importante, ¿no? El influencer lamentablemente tiene un poder en la construcción de los paisajes, lo hemos visto ayer, lo mencionaba Jorge, clasificando las varias apps, crea destinos y crea tendencias y todos, no nos escapamos de ello. O sea, si alguien no ha ido a un restaurante recomendado por un influencer o que le ha llegado de alguna forma, es decir, que estamos en ello, en este doble vínculo. Entonces, todas estas profesiones tienen la consecuencia de esta normalización después de la pandemia, del hecho que estar en casa ha normalizado el potencial para cualquier tipo de trabajo de cuello blanco de poderse hacer desde casa. Yo nunca había pensado, bueno, tú no irías a un terapeuta online o no harías fitness con un trainer online o no harías una consulta médica online. El hecho de que se hayan roto estas fronteras y haya cambiado la narrativa sobre lo que la forma, ¿no?, de vivir la relación personal hace que potencialmente se acepte socialmente, sea más socialmente aceptado, que casi todos los trabajos de cuello blanco se pueden llevar a distancia. Entonces, todo esto impacta la economía digital, ¿sí? Y da la posibilidad a mucha más gente de reinventarse para poder gozar del bien más preciado, que es lo de no estar conectado a la pantalla desde el mismo lugar cualquier día, la esclavitud del despacho, ¿no?, de las oficinas. Es algo que también nos alienta y nos gusta, ¿no? Entonces, la investigación también nos dice respecto, ¿no? Antes acabo de decir lo que hacen, cómo lo hacen, cuál es la relación laboral que tienen estos nómadas digitales. Tenemos tres tipologías, tres macrotipologías que son muy importantes también a la hora de considerar el impacto que tienen en las ciudades y sobre todo su relación con la movilidad, porque no todos tienen la misma relación con la movilidad. Full remote employees son los trabajadores asalariados que pueden teletrabajar, ¿vale? Una cuestión importante porque no todos los teletrabajadores asalariados tienen el mismo potencial de movilidad. Consideremos, por ejemplo, los que trabajan en los contact centers de Webhelp o de cualquier subcontrata que trabaja para ofrecer servicios de atención al cliente para las grandes empresas. Su trabajo es teletrabajo al 100%, pero no se pueden mover de casa. Siempre se tienen que conectar desde la misma dirección. Entonces ahí full time, los asalariados, los teletrabajadores asalariados son los que más, que es una categoría más ambigua. Luego los autónomos,
Y aquí es interesante porque la categoría de autónomo también nos da un espectro de poder adquisitivo muy variado, porque un autónomo puede ser un consultor de la finanza, pero también un traductor por pieza que trabaja en Upwork o Fiverr y que, no, y que gana muy poco o que va rascando un poco de estas pequeñas piezas de trabajo. Y luego el entrepreneur que son los emprendedores que es un poco ¿cómo se dice? El espejito o el gran deseo, la wish list, la lista de deseos de los que han pensado el programa especial para nómadas digitales en el gobierno, ¿no? Porque el emprendedor es el startupper, ¿no? Es el que crea empresa tecnológica, se supone que es una persona con, otra vez, ¿no? Con sueldos, ganancias muy altas, es un objeto del deseo para las políticas estatales, pero hasta qué punto también aquí, ¿no? En una época de individualismo, de narrativa hiperindividualizada, en que cada uno tiene que ser el emprendedor de sí mismo, estos mismos emprendedores a veces son de empresa unipersonal, empresas unipersonales que no son muy distintas a los del freelance. Entonces, esto también para ofrecer matices y para rompernos un poco la cabeza con estos y dejar hilos sueltos por si queréis preguntar cosas. Entonces, a nivel demográfico, tercera parte de la identidad de estos nómadas digitales, a nivel demográfico, los millennials están envejeciendo, pero sí son millennials, pero también mid-careers, hay gente más grande. Y de hecho, si queremos mirar a su poder adquisitivo, hay unos young millennials, unos millennials muy jóvenes, ahora ya vamos hacia la generación Z, pero que no ganan mucho, que de hecho ahora utilizan una estrategia de movilidad para escapar de una crisis. No están al principio de crearse una profesión, no tienen muchas ganancias, entonces se mudan a vivir en un lugar donde vale menos trabajar y gracias al teletrabajo pueden estirar un poco su poder adquisitivo. En cambio, los mid-career, las personas que tienen 40, 45 años y ya tienen una sólida base profesional, sí que pueden tener evidentemente un poder adquisitivo más alto. ¿Cuántos nómadas digitales hay? Esta es la gran pregunta a la que nadie puede contestar. ¿Por qué? Porque la evanescencia o el hecho de la temporalidad del mismo y de la autodesignación, hay unos límites muy borrosos sobre quién es el nómada digital. Y entonces todavía hay que ser un poco más creativos sobre la metodología para investigar, para tratar de tener una fotografía de cuántos son los nómadas digitales, porque a veces la autodefinición, la autodesignación no es tampoco un método fiable. Ya lo veremos luego si nos dará tiempo con Brian hablar, ¿no?, de estas cuestiones. Faltan estadísticas fiables. Hay una confusión sobre teletrabajadores en países concretos. Ayer hablábamos con Mauro sobre cómo se utiliza mucho el report MBO Partners de una consultoría americana sobre las estadísticas, pero es una fotografía del mercado de la actitud de los norteamericanos hacia el trabajo. O también se utiliza un report de UK, de Reino Unido, pero faltan, como cualquier caso, la actitud, lo que entendemos, ¿no? Ahora generalizamos el espíritu protestante, ¿no?, la forma de trabajar típica anglosajona, ¿no?, que Weber describió también hace ya casi un siglo, pero esto no es generalizado, entonces hay que evaluar, que producir datos localizados geográficamente. También es una identidad cambiante. ¿Por qué? El nómada digital, y así lo quiero enfatizar, es un fenómeno al cruce entre movilidad y digitalización. Lo hemos visto aquí, es el trabajo remoto, el viaje y el hecho de cambiar de residencia. Esto ya se me había olvidado la parte más importante, que es una definición clara. Claro, son profesionales del trabajo digital que viajan, entonces cambian de residencia de forma frecuente. Estas tres condiciones se tienen que dar
en un espectro de práctica que puede ser cambiante, que puede tener distintos pesos, pero si falta una, la multiresidencialidad o el viajar, ya estamos hablando de formas de trabajo y no de formas de movilidad. Entonces, si queremos identificar a nómadas digitales, hay que cumplir esas tres condiciones. Y entonces, claro, en este sentido, la identidad es cambiante, porque uno puede ser un teletrabajador, pero no viajar de forma permanente, hacerlo únicamente en sus vacaciones, pedirse una excedencia, hacerlo 6 meses al año, o decidir no trabajar nunca. Entonces, el hecho de que sea una identidad cambiante hace que sea más difícil captarla y hay que estar preparados con instrumentos analíticos que sean lo suficientemente flexibles para poder dar razón de estas complejidades. También, ¿no?, creando categorías. Entonces, también el tema del teletrabajador, la diferencia entre teletrabajador y nómada digital. En el discurso público muchas veces solapan. Se considera que cualquier teletrabajador, cualquier persona que teletrabaje, sea un nómada digital, pero no, porque puede faltar la cuestión de la movilidad y de la multiresidencialidad. ¿Cuál es la cuestión? Que para lo que nos interesa aquí, el impacto sobre las ciudades, es importante poder manejar definiciones. Así que esto es un reto que seguramente se nos propone para el futuro. Porque aunque los gobiernos hayan empezado a darse cuenta de esta unicidad, este fenómeno peculiar, todavía hay mucha confusión a todos los niveles. Un ejemplo, Dave Cook, un antropólogo de la University College London, ha intentado, de hecho es una consultoría que le hizo el gobierno de Reino Unido, crear una tipología, ¿no? Unas tipologías. Como veis, el teletrabajo y entonces la conexión con la economía digital es clave a la hora de definir el fenómeno, pero como os decía, es importante enfatizar el potencial de movilidad y qué uso se hace de este potencial de movilidad. Así que tenemos un espectro que llega a incluir en la tipología de Dave Cook el armchair, el nómada digital de sillón. ¿Vale? Que en mi caso, por ejemplo, yo no lo incluiría entre el espectro de nómadas digitales, pero sí que para poder seguir utilizando este paraguas, porque hay que decir, es una palabra de moda, de tendencia, ¿no?, que llama mucho la atención, entonces no se suelta, ¿no? Uno no se atreve a ir más allá y a cuestionarla como categoría, que en cambio yo creo que sería un ejercicio interesante. Entonces, dos ejemplos, ¿no?, un poco parecidos a los que se planteaba ayer. Si uno trabaja de forma remota desde una misma localidad o ciudad, pero no desde su casa, ¿es un nómada digital? ¿O cuántas veces, con cuánta frecuencia viaja un nómada digital? ¿Qué se considera, ¿no? 3 meses al año, tiene que cambiar destino X números, ¿no? Todos estos son los límites y los retos de elaborar una definición que es one fits all, ¿no?, que es buena para abarcar el amplio abanico de prácticas que se encuentran en este espectro. Entonces, bueno, esta la tenéis en la tabla. También os he enviado el enlace del artículo de Dave, donde podéis ver cómo ha trabajado él. En cualquier caso, esta falta de definición es también una sintomática, ¿no?, de la heterogeneidad del fenómeno. Pero si queremos entender el nexo con la plataformización, evidentemente es claro. Porque el nomadismo digital es al mismo tiempo una actividad económica y un fenómeno cultural. Y esto es importante tenerlo en cuenta por su relación con el mundo de plataformas. Es decir, que los nómadas digitales son al mismo tiempo consumidores y productores de servicios online. Las startups, la mayoría son plataformas o apps que utilizan intermediación para poner en vínculo. Y además,
ellos mismos crean un ecosistema de servicios que necesitan, no únicamente los que ya existen, sino que crean un ecosistema de servicios que ellos necesitan, como por ejemplo apps para viajar juntos, para compartir gastos. Entonces, podemos hablar de un verdadero ecosistema, como un conjunto de servicios, tecnologías, mercados, marcos legales, formas de vida y de trabajo, actores económicos, instituciones, regímenes de movilidad, commodities y otros elementos que crean una situación socioeconómica concreta que conecta lo local, pero con una realidad global que es compleja y dinámica al mismo tiempo. Luego puedo volver sobre cualquier tema que haya sido un poco rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que es también algo que nos señala un cambio importante, que el papel del trabajo en la vida y en su relación con el ocio está cambiando gracias a la tecnología. De hecho, las vacaciones, ¿no? El turismo lo definimos como lo que no es trabajo. ¿Qué pasa cuando te lo puedes hacerlo en turismo? ¿Qué pasa con el concepto de workation, que ahora veremos? Sé cómo voy de tiempo. Luego, es una cuestión, también una movilidad entre turismo y migración. Y aquí otro tema de la confusión, si lo miramos desde el punto de vista de los destinos, que muchas veces los nómadas digitales se confunden con los expatriados o, que es lo mismo, con los trabajadores altamente cualificados, porque pero no tienen una multiresidencialidad y no tienen un patrón de movilidad muy frecuente. Pero una cosa interesante es que los nómadas digitales actúan como lo que Boltanski Apello en su libro El nuevo espíritu del capitalismo definen como network extenders. Son aquellas personas, serían los influencers del capitalismo, por decirlo de alguna forma muy banal. Es decir, son profesionales que facilitan la diseminación de nuevas ideas, de tecnologías, de prácticas de estilo de vida que contribuyen a la difusión de los valores del capitalismo. Y sí, porque es la forma, es una economía, más allá de ser un cultural, es un esquema piramidal. En algunos autores lo comparan con un esquema piramidal. Lo nomadismo digital funciona siempre que se pueda retroalimentar, porque es una economía que se basa también en un intercambio de servicios. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, voy a... Vale. Vale, perfecto. Entonces vamos sobre el tema de la subjetividad neoliberal. Sí que me gustaría simplemente recalcar una de las estrategias del nomadismo digital, que es el arbitraje geográfico. Es lo que yo decía, ¿no? El hecho de que gracias a que hay todo un espectro entre privilegio y precariedad, hay una parte que gana muy bien, otros que pueden ganar menos, pero ellos lo que hacen es encontrar una forma estratégica de maximizar sus beneficios, así como se haría en una economía neoliberal. Entonces, lo que hacen es practicar el arbitraje geográfico, que consiste en deslocalizar los gastos aprovechando de una renta, aquí sí, una renta ganada en moneda fuerte. Entonces yo gano mi sueldo en dólar y vivo en Tailandia. Y aquí entra también la cuestión crítica hasta qué punto son convenientes las ciudades europeas, ¿no? En esta estrategia. Pero siempre hay un sur de cualquier norte. Entonces, ¿no? Puede ser que Barcelona, para uno que vive en Silicon Valley, sea una ciudad todavía asequible. Pero el trabajo remoto evidentemente permite esta estrategia de individualista. Y voy terminando así diciendo, a nivel, ¿cuáles son las consecuencias, preguntas abiertas sobre para las ciudades? Faltan estudios longitudinales de largo plazo. También, como decía, lo cuantitativo tiene sus limitaciones, porque ¿quién incluimos en las estadísticas? Y también hay un nuevo fenómeno que está relacionado con esta ley, ¿vale? Que es la ley Startup. La ley Startup, que se implementó en diciembre de 2022, implementa una definición de nómada digital. Es interesante, ¿no? Y en la definición de nómada digital dicen, es un trabajador de la industria de la economía digital que trabaja de forma remota, cambia de residencia con frecuencia, combinando trabajo de alta calificación con turismo inmersivo en el país de residencia. Eso es lo que está en la ley.
¿Cuál es la cuestión que está pasando? Que muchísima gente ve el visado y ve en el visado la posibilidad de poder permanecer en España. Entonces se hace nómada digital, ¿no? Primero, la necesidad, quiero un visado, quiero estar legalmente en España. Ah, mira, hay una oportunidad para nómadas digitales, voy a ver qué es, me hago nómada digital, me apunto a este carro para poder obtener el visado. Entonces es un fenómeno, eso es lo que Brian ha descubierto, lo descubrimos. Él organizó un focus group y hablará, puede ser de esto o no, pero es interesante que observamos también este fenómeno, ¿no? Como va al revés. Entonces, aquí, nada, simplemente dos pinceladas. Las ciudades también se han sumado al carro, tres ciudades españolas, decía, Barcelona, Madrid y Benidorm. Y vemos cómo aquí son ciudades hiperturistificadas, pero crean un programa para atraer nuevos nichos que va en la línea de lo que se mencionaba del turismo de calidad. Reconvertir destinos de sol y playa o de turismo cultural que ya se agotó y reconvertirlo para gente que viene a trabajar, entonces workation, que pero implica una transformación de la oferta, de la infraestructura, pero también tiene una promesa de más estabilidad de residencia, porque hay ventajas fiscales que eventualmente permiten a esta gente quedarse y participar de esta atracción, de fenómeno de atracción de talentos. Y así que, ¿qué ciudades crean? Plug and play, plug and play. El modelo de ciudad o el short term city muy parecido, pero desde el punto de vista del usuario, la idea de ciudad que venden estas campañas es una ciudad donde el residente temporal pueda venir tan sencillo como enchufar su ordenador, plug and play, trabajar lo que necesita, move your desk y luego disfrutar de la oferta cultural, gastronómica, de ocio de la ciudad. Esto evidentemente erode el concepto de comunidad como conjunto, ¿no?, de prácticas compartidas con habitantes de lugar. Es muy parecido evidentemente al concepto que Paulo Russo, ¿no?, han trabajado esto de la short term city. Estoy segura que los expertos de estudios urbanos tienen muchas imágenes para describir esta idea, pero aquí el tema de la tecnología es clave, el plug, ¿no?, que también es una idea de Florida, pero en otros ámbitos. Y nada, aquí lo dejo porque si no me alargo demasiado y dejo hilos abiertos para las preguntas. Gracias por la escucha. Ok, vale. Pues me escuchas bien, ¿no? Sí, perfecto. Perdona que tenía el micrófono trabado. Sí, se te escucha perfecto. Ok. A ver. Ok. Bueno, primero de todo, lamento no poder estar con vosotros ahí en Madrid, y espero que encontráis mi ponencia complementaria de Fabiola, que fue fascinante. Me interesa mucho su trabajo del tema. Voy a presentar, bueno, voy a leer del página primero porque como podéis escuchar, no soy hispanohablante, y también porque tenemos muchos datos de un proyecto y sería más fácil hacerlo así, pero claro, luego durante la charla podemos hablar así. Una manera un poco menos rígida. Hoy presentaré algunos de los datos de un proyecto de investigación que realicé con Antonio López Gay en el Centro de Estudios Demográficos y el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta investigación fue para un postdoc financiado por la Fundación La Caixa llamado Cities in Movement.
Socio-Spatial Reconfiguration in the Post-Pandemic Era. Cuando propuse el estudio Destination Barcelona dentro de este proyecto, era consciente de los debates públicos en torno a la creciente presencia de los llamados expats y nómadas digitales en Barcelona, principalmente en relación con la crisis inmobiliaria, los impactos de la turistificación, la gentrificación y las amenazas percibidas hacia la lengua y la cultura catalana y su sustitución por el inglés relacionado con los procesos. Y como geógrafo urbano originario de los Estados Unidos, yo era muy consciente de que tendría un acceso único a estos grupos aquí en Barcelona. Aunque mi propia vida en Barcelona está muy alejada de la vida de un expat o un nómada. Si analizamos la relación entre este fenómeno y el capitalismo de plataformas, es fundamental considerar el auge de teletrabajo desde la pandemia de la COVID, que ha permitido que más personas vivan en Barcelona. Junto con los intentos de la ciudad de hace 20-25 años de atraer talento, en gran medida a través del crecimiento de la industria de servicios digitales, y la llamada economía de conocimiento sobre todo para corporaciones multinacionales. Por ejemplo, el proyecto 22 que era un plan de innovación, más o menos se llamaba. Podríamos decir que los fenómenos expat y nómada pueden asociarse con la tendencia de lifestyle migration, que es compartido a lo largo del sur de Europa, Latinoamérica y el Caribe, el sureste asiático. Se supone que estas poblaciones son residentes temporales o más que a largo plazo. Provienen de países más ricos que España, en este caso, y tienen un poder adquisitivo superior al de los residentes locales. Y en nuestro estudio no distinguimos entre poblaciones más flotantes y permanentes, ni entre inmigrantes laborales o de tipo lifestyle, centrándonos únicamente en aquellos que nacieron fuera de España y fueron residentes en Barcelona durante al menos de un mes en el momento del estudio y que no eran estudiantes a tiempo completo. A raíz de este estudio, a menudo nos han pedido que cuantifiquemos cuántos expats y nómadas hay en Barcelona, pero como ha subrayado Fabiola, las definiciones de ambos términos son un tema de debate continuo. Además, estos términos también deben entenderse en el contexto de discursos, a menudo obsoletos, sobre la naturaleza y el carácter de los migrantes, entre comillas, con estereotipos claros en torno a la racialización y estatus socioeconómico de los migrantes internacionales, o en Barcelona o en España en general. Y estos son algunos de los principales temas de la literatura académica con las que nos involucramos en este estudio. Yo sé que hay gente aquí en la lista y en el evento, aunque obviamente no puedo entrar en ellas en detalle en esta presentación. Y bueno, en un par de diapositivas quiero contextualizar las movilidades internacionales en la ciudad de Barcelona, una tendencia que ha definido el crecimiento de la ciudad durante más de un siglo con la industrialización. Sin embargo, después de la migración interna bajo el franquismo y la migración internacional de personas menos cualificadas desde los 90 hasta la crisis económica de 2009, podemos ver que los flujos migratorios a Barcelona han estado dominados por personas internacionales con un alto nivel educativo durante más de una década. En la ola actual, hoy en día, la migración a Barcelona está dominada por extranjeros altamente cualificados. Aquellos del sur global también tienden a estar más cualificados que antes, y el aumento más rápido después de COVID
han sido inmigrantes de América del Norte, con incrementos notables de Rusia, Ucrania y Israel. Incluso en los inicios del retorno de la movilidad internacional tras la pandemia de COVID, se puede comprobar que entre las personas de 25 y 39 años, más del 30% de la población de Barcelona ciudad está formado por personas nacidas en otro país con estudios superiores. Y esto ha aumentado desde entonces. Entre las personas de 30 y 34, perdona, 30 y 34, el 57% nacieron fuera de España. Sin embargo, estas cifras claramente subestiman el número de residentes internacionales que viven en la ciudad a corto plazo, ya que tenemos que lidiar con el patrón municipal, que muchas veces no lo completan los residentes de corta duración. Bueno, Fabiola se ha centrado en el fenómeno del numerismo digital. Voy a hablar un poco menos del tema, por eso. Si bien en nuestro estudio también examinamos este fenómeno, nos centramos más en la figura del expat. Sin embargo, existen una serie de desafíos con este término que se ha convertido en una parte importante del discurso público en la ciudad y en Cataluña, seguro que en otros lugares también. En primer lugar, no existe una definición acordada, un poco como la de los nombres digitales. Son los expats de países comparativamente más ricos. Son más ricos ellos mismos. Deben comunicarse en inglés. Ser un expat es un comportamiento cultural, más o menos la pregunta es, ¿son guiris que lo que viven aquí por un tiempo? Una pregunta clave. ¿Son blancos? ¿Cómo dejan a alguien de ser expat? ¿Y importa si alguien se identifica con el término o no? Ah, Mientras que migrante, en términos científicos sociales, se refiere a cualquier persona que se muda de un lugar a otro. Inmigrante se refiere a alguien que se muda desde su país de origen a otro. Las palabras migrante o inmigrante están basadas en estereotipos claros sobre la racialización, el estatus y la clase socioeconómica vinculada a la migración histórica a España. En general, estoy de acuerdo con este tuit de Raimundo Viejo sobre esta distinción, que forma una parte importante del discurso político aquí en Barcelona hoy en día. Y antes de entrar en nuestro estudio, centrándonos en los datos de la encuesta del proyecto, me gustaría señalar este gráfico de la tesis de máster de un estudiante que se llama Adina Levin, quien actualmente está escribiendo un libro sobre este tema. A partir de entrevistas con varios inmigrantes altamente cualificados en Barcelona, creó esta jerarquía del estatus social y cultural asumido por diferentes categorías de inmigrantes internacionales en Barcelona y la cantidad de tiempo asumida que han vivido aquí en la ciudad. En nuestro estudio hemos descubierto que este es en general el caso, aunque no tiene en cuenta el aspecto también de la racialización. El estudio de Destinación Barcelona se ha basado en un enfoque de métodos mixtos, el análisis cualitativo de los datos demográficos, cuantitativos, estuvo a cargo de Antonio López Gay, mientras que yo diseñaba una encuesta online en inglés y castellano, lideraba una serie de grupos focales con la ayuda de Fabiola y ejercicios de mapeo mental con los encuestados. Y realizaba entrevistas con funcionarios públicos, relocation consultants, etc. En el reclutamiento, que se realizó principalmente a través de grupos de redes sociales, enfatizamos el reclutamiento de aquellos que llegaron desde 2020, un indicador de la pandemia de COVID, y ya que muchos de los encuestados anteriores llegaron antes.
Esto no, nos dio la oportunidad de comparar las respuestas por año de llegada y comprender los impactos de COVID en las trayectorias migratorias. Un total de 382 personas completaron la encuesta de unos 10-15 minutos. Y bueno, en el reclutamiento, los encuestados necesitarían tener como mínimo un grado o trabajar en un campo especializado. Aquí son los 22 países de nacimiento más comunes de los encuestados. Están sobre representadas las mujeres, así como las personas nacidas en Estados Unidos y el Reino Unido, y potencialmente investigadores universitarios. También están potencialmente sobre representados aquellos que participan en grupos de redes sociales en inglés centrados en Barcelona, especialmente un grupo que se llama Barcelona Expats International BCN, que tiene más de 100,000 miembros. El reclutamiento también se centró en grupos de Facebook y WhatsApp dedicados a la vivienda en Barcelona, tanto en castellano como en inglés. En estos grupos eran muy comunes los subarrendamientos ilegales, estafas y son como castings con personas buscando vivienda, publicando sus fotos, su currículum, etcétera, etcétera. Consideramos que vivir en 2 o más países en el año pasado sería un fuerte indicador de que alguien podría ser considerado un nómada digital. Y podemos ver que incluso entre las personas que han residido en Barcelona desde antes del 2020, casi el 30% pasa un tiempo significativo en otros países. Si consideramos este primer indicador, así como las identidades propias de los encuestados, podríamos decir que alrededor de unos 15% de la muestra son nómadas digitales. Un indicador que de lo constituye un expat o un nómada digital es la autoidentificación de los individuos, aunque, bueno, claro que hay problemas con este tipo de manera de identificar la gente. Pero podemos ver que aquellos que vienen de Europa, los Estados Unidos, Canadá y Oceanía tienen más probabilidades de identificarse exclusivamente como expat y menos probabilidades de identificarse exclusivamente como inmigrantes. Sin embargo, un número cada vez mayor de personas de África, Asia y Latinoamérica se identifican también como expat, mientras que cada vez menos personas nacidas en estas regiones del mundo se identifican como inmigrantes. Lo más notable es lo que los encuestados se identifican más comúnmente con varios de estos términos. Lo más común es que los encuestados identificaran múltiples identidades. La dicotomía entre los expat y los migrantes está menos definida entre los nuevos residentes de lo que parece estar dentro de la sociedad de acogida. En la parte superior izquierda podemos ver que las mujeres y los hombres de Europa, los Estados Unidos, Canadá y Oceanía tenían mayor probabilidad de identificarse como expat, mientras que los de África, Asia, Latinoamérica tenían menos probabilidades. Sin embargo, más de 40% todavía lo hizo. Por otro lado, tanto para hombres como para mujeres, el 40% de los provenientes de Europa, Estados Unidos, Canadá y Oceanía se identifican como inmigrantes. Cuando se desglosa por nivel de ingresos de los encuestados, vemos una relación más clara entre las identidades de los expat y nómadas digitales. Aquellos con un ingreso neto de 2,000 euros al mes o menos tienen más probabilidades de identificarse como inmigrantes.
o migrantes económicos que aquellos que ganan más. Quienes ganan más de 4.000 euros al mes son los que tienen menos probabilidades de identificarse como inmigrantes o migrantes económicos. Esperábamos que muchos de los encuestados hubieran sido teletrabajadores, pero vale la pena señalizar estos datos en relación con el capitalismo de la plataforma y sus impactos. Una alta proporción de encuestados trabaja principalmente o completamente de forma remota, siendo los expat y nómadas digitales autoidentificados los más propensos a ser trabajadores remotos, y los inmigrantes o migrantes económicos autoidentificados tienen comparativamente menos probabilidades de hacerlo. También podemos ver que en todos los casos, los encuestados consideran su principal espacio de trabajo es su hogar, seguido de un espacio de trabajo propiedad de su empleador. Para las personas que trabajan en el espacio de trabajo de su empleador parte de la semana, los empleadores más comunes fueron corporaciones multinacionales con sede en la ciudad. Y entre ellos, la mayoría de los puestos fueron en servicios digitales, atención telemática de cliente, marketing online, diseño de videojuegos, financial technologies, etc. La pequeña cantidad de personas que trabajan en cafés y coworkings sugiere que estas prácticas son muy visibles y simbólicamente potentes, pero no necesariamente describen las experiencias más comunes de los nuevos residentes altamente calificados. Si excluimos a los estudiantes desempleados y cuidadores de nuestra muestra, el 30% de los nacidos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Oceanía ganan menos de 2.000 euros netos mensuales, que es aproximadamente el ingreso mediano de los residentes de la ciudad de Barcelona. Más del 40% de los encuestados de Latinoamérica y el Caribe también ganan menos de 2.000 euros al mes. Y también son los que tienen más probabilidades de ganar menos de 1.500 euros. Menos de 20% de los procedentes de Asia y África traen a casa menos de 2.000 euros al mes. Aunque representa un conjunto de datos relativamente pequeño para inmigrantes africanos y asiáticos, esto podría interpretarse como un reflejo de personas que trabajan en campos especializados, sobre todo tecnológicos. Sin embargo, en todos los casos está claro que la mayoría de los encuestados, independientemente de su país de nacimiento, tienen ingresos superiores a la media en Barcelona, a menudo significativamente superiores. Podemos ver que aquellos que se identifican únicamente como expat o nómadas digitales probablemente tengan ingresos más altos que aquellos que se identifican únicamente como inmigrantes. Voy aquí un poco más. En general, existe una amplia variedad de niveles de ingresos de los encuestados, que no necesariamente corresponden a nuestras suposiciones sobre lo que significan expat y inmigrante. Quienes trabajan para un empleador extranjero o multinacional tenían salarios significativamente más altos que quienes trabajaban para empresas españolas, ya sea de forma presencial o online. Aunque la mayoría de los encuestados eran mujeres, los hombres parecen tener una mayor frecuencia de ingresos en los extremos más bajos y más altos del espectro. Aquellos que llegaron a Barcelona después del año 2020 tienen más probabilidades de tener ingresos bajos, pero en general tienen ingresos significativamente más altos que aquellos que llegaron a Barcelona antes de 2020. Fabiola ya había mencionado la Digital Nomad Visa, y también nos interesa entender el impacto de la llamada Ley Beckham. Volveré más tarde al tema si puedo. Si excluimos a los estudiantes, los desempleados y los cuidadores, más del 20% de quienes ganan entre 2.000 y 4.000 euros, y más de 50 de los que ganan más de 4.000
reciben beneficios fiscales y o privilegios migratorios especiales, principalmente en forma de tipos impositivos preferenciales en el impuesto sobre la renta en virtud de la ley Beckham, que limita el impuesto sobre la renta al 24% durante 5 a 6 años para los residentes extranjeros que trabajan para una empresa registrada en España. Y yo creo que no hablamos suficiente del tema de la ley Beckham y su impacto, sobre todo en las ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, etc. Quienes reciben beneficios fiscales tienen menos probabilidades de pensar que seguirán viviendo en España, o bueno, en Barcelona, que quienes no reciben beneficios. Los procedentes de Europa, los Estados Unidos, Canadá y Oceanía tenían mucha más probabilidad de haber visitado Barcelona anteriormente como turista que los de Latinoamérica y el Caribe, que tenían más probabilidades de haber venido como turistas que los de África y Asia. En el caso de todos estos colectivos, más del 50% había visitado previamente Barcelona como turista. Para aquellos que estaban considerando otras ciudades en Europa, pueden ver una nube con las alternativas más comunes, que también incluye Madrid y otras ciudades en Barcelona, pero aquí solo incluimos ciudades fuera de España. Solo alrededor de 30% consideraba Barcelona como su única opción posible de reubicación, que dice mucho del tema del teletrabajo. Y podemos ver que los principales elementos atractivos de Barcelona como lugar para mudarse son la calidad de vida, el clima, la vida cultural, la calidad del transporte público, la bicicleta o la walkability, el equilibrio entre vida personal y laboral y la conectividad con otras ciudades. Tenga en cuenta que los impactos del turismo solo se consideran atractivos para una proporción muy pequeña, unos 3% de todos los encuestados. Y solo alrededor de 30% se sintió atraído por el coste de vida de Barcelona. Aquellos que se identificaron únicamente como expat o nómadas digitales tenían más probabilidades de considerar atractivo el coste de vida, pero la mayoría de ellos no tiene esta perspectiva. Si observamos qué factores hacen que Barcelona sea poco atractiva, podemos ver que dominan el costo de vida y los impactos del turismo, seguidos por los desafíos de comunicarse en catalán, el crimen, la falta de oportunidades laborales y la incapacidad de comunicarse en castellano. El costo de vida es una preocupación mucho mayor entre quienes se identifican solo como inmigrantes o migrantes económicos que solo para los expats y nómadas digitales, al igual que los impactos del turismo. Una cosa que señalaré es que entre aquellos que sintieron que el coste de vida era bajo, los encuestados tenían mucho más probabilidades de haberse mudado de ciudades como Londres, Dublín, París y Nueva York. Y muchos señalaron que ya no podían permitirse el lujo de seguir viviendo allá. Por ejemplo, el lugar desde donde más comúnmente se mudaron fue Londres, pero la mayoría de los que se mudaron desde ahí no nacieron en el Reino Unido. En general podemos ver que los sentimientos más dominantes son que Barcelona es un lugar desafiante para vivir debido a su coste de vida y los impactos de turismo, que por supuesto están interrelacionados. Si bien en general los nuevos residentes internacionales se sienten atraídos por el clima, el estilo de vida, etc., las percepciones sobre el crimen y la seguridad variaron enormemente. Al igual si la ciudad es acogedora hacia los extranjeros o no. Y el racismo también aparece como un elemento poco atractivo para vivir en Barcelona, un tema abordado más en los grupos focales.
Aparte de las mayores posibilidades de teletrabajo y las políticas de atracción de talento para las economías tecnológicas y del conocimiento en Barcelona, la relación clave con el fenómeno que estamos estudiando con el capitalismo de plataforma es la cambiante situación en torno de la vivienda. Aunque en parte depende de tiempo de que una persona permanece en Barcelona y el deseo de quedarse, se observa un descenso relativo en el número de encuestados que viven en un piso entero, junto con un aumento de los que comparten casas con no conocidos y un auge de la vida en edificios y urbanizaciones co-living. Uno de los muchos cambios en el mercado inmobiliario de Barcelona es que los inversores compran pisos y luego alquilan cada habitación a inquilinos con un contrato de alquiler individual. Donde antes era más común que los recién llegados internacionales alquilaron una habitación y luego encontraron su propia casa, compartir pisos a largo plazo se está volviendo más común, incluso entre aquellos con formación universitaria. Seguro que voy a saltar cosas del tema de los grupos de enfoque, pero sigo hablando del tema de vivienda un poco más. Alrededor de 30% de las personas que se mudaron a Barcelona antes de 2020 y se quedaron han comprado su vivienda y que entre los inquilinos se han producido un fuerte auge de alquiler de viviendas de temporada, sobre todo desde 2022, representando más de 30% de los contratos. En la ciudad de Barcelona, este es el resultado de que los propietarios y inversores intentan evitar las regulaciones de alquileres a corto plazo, como lo de Airbnb, de menos de un mes, y de las protecciones a los inquilinos asociados con la aplicación reciente de la ley vivienda española. Sin embargo, es importante señalar que los propietarios comenzaron a optar por alquileres de temporada durante el COVID, cuando Cataluña tenía una ley de control de alquileres. Aunque se supone que los llamados expa y nómadas son el mercado de alquileres de temporada, esto sugiere que este cambio proviene de los propietarios que intentan sacar provecho de las lagunas legales. El acceso a contratos de arrendamiento tradicionales a lo largo plazo con mayores protecciones para los inquilinos está disminuyendo rápidamente y una cantidad significativa de los inquilinos no tiene un contrato escrito, incluso aquellos que han estado viviendo en Barcelona durante más de 3 años. Así podemos considerar que los recién llegados internacionales, independientemente de su estatus socioeconómico, viven en condiciones de precariedad habitacional. Como era de esperar, el coste de alquiler ha aumentado con bastante rapidez. El inquilino medio de la muestra paga alrededor de 1.200 euros y los recién llegados suelen pagar entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Los que pagan menos de 1.000 euros, casi todos viven en alojamientos compartidos. Y la forma más habitual de encontrar residentes fue a través de una plataforma intermediaria inmobiliaria online con Idealista con más del 90% de los casos. Voy a saltar un poco del tema de arraigo social para mostrar un poco de la fenómena espacial. Ok, vale.
Paso un poco a los aspectos Sí, te iba a decir, espaciales. Brian, si podéis ir ¿Cuánto? ¿30 cerrando en 5 minutos? minutitos, Dime. si podéis ir cerrando en 5 minutitos, así para Sí, dejar sí, todo. claro. En 5 minutos, seguro. Bueno, pasando a los aspectos espaciales del estudio. ah, los encuestados se les formularon una serie de preguntas que iban acompañadas de mapas de los distritos y barrios de Barcelona. Ah, podemos observar que las visitas de socialización de trabajo suelen coexistir, estando muy representadas la Dreta Eixample y el Poblenou en ambos casos. Podemos observar que, salvo el Raval en la Ciutat Vella, se evitan los barrios más pobres de la ciudad, así como muchos de los barrios más ricos, como las Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Pedralbes, aparte de las actividades al aire libre. Aquí es donde vivieron primera vez los encuestados en Barcelona y donde viven actualmente. El coeficiente de ubicación es la cantidad de encuestados proporcional a la población total de cada barrio. Donde vemos aumentos es una expansión hacia el oeste, hacia Sant Antoni, Hostafrancs, Sant Spadal y La Bordeta, siendo Hostafrancs cerca de la Plaza de España. Constatamos un descenso de residentes en los barrios de sur de Sarrià Sant Gervasi y hay otra manera de ver los movimientos aquí en un heat map, es el mismo mapa, pero se ve un poco más, en algunos sentidos más claramente. Lo que notamos mucho es que en los barrios donde había la gentrificación más de la gente de otra parte de Cataluña y otra parte de España, eran las zonas históricamente industrial y de la clase trabajadora que se han convertido en barrios gentrificando. Y más la gente extranjera altamente calificada se mudan a las mismas zonas que están gentrificando para gente de Cataluña y otras partes de España. Están pasando menos tiempo en la zona de la Ciutat Vella, sobre todo de la actitud que el impacto del turismo de masa se hace la Ciutat Vella desagradable como sitio para vivir y para pasar tiempo de ocio. Pero eso significa que hay una ola de gentrificación expansionando más y más de lo que ha pasado antes, que era sobre todo la Ciutat Vella, un poco de Gracia y Eixample, y está extendiendo de más y más de la ciudad, incluso la turistificación de la ciudad también está expansionando más y más, en parte como parte de los bueno, me saltó. Quiero enfocarme un minuto en este dibujo porque está circulando mucho en Barcelona y una acotación de un chico de Irlanda hablando con su experiencia como un extranjero viviendo en el Bourne que tiene un contrato español como su pareja y vive en un piso de temporada y está pensando en salir a la ciudad si no se puede encontrar un piso de largo plazo. También tenemos el ejemplo de una mujer de Argentina que está intentando solicitar una visa nómada digital para tener la oportunidad de seguir viviendo en Barcelona, que está buscando un puesto de trabajo en un país fuera de España para tener la elegibilidad de seguir viviendo aquí. Bueno, voy a dejarlo aquí en el diapositivo final. He saltado unas cosas, pero
Lo que estamos notando es, claro, que hay un proceso muy fuerte del proceso de, bueno, de gentrificación transnacional, que están muy implicados las figuras de los expats y los nómadas digital, pero por el otro lado, está ubicado dentro de unos estereotipos no tan verdaderos del perfil de la gente altamente calificada que viene a la ciudad, que también están sufriendo mucho del precio de alquiler, que irónicamente o no, no les gusta nada el impacto del turismo en la ciudad, aunque la mayoría de ellos han venido como turistas en la ciudad. Y bueno, se nota con el aumento de actitudes de xenofobia en general, sobre todo de la derecha, pero a veces también de la izquierda en Barcelona, y la, ¿cómo se dice? Nativismo, no sé si es correcto, que hay un discurso un poco peligroso que los expat y los nómadas estereotipados son una figura con un perfil muy claro que no encaje a la- el perfil de la población. Por el otro lado, si queremos pensar en cómo, a ver la palabra, cómo cambiar el impacto de gentrificación, lo que tenemos que hacer es enfocarnos más en el tema de la regulación de contratos de alquiler de temporada, sobre todo, de repensar las políticas de atraer talento y también pensar más en el nivel del Estado, los impactos de leyes como la ley Beckham, especialmente en ciudades grandes, porque la gran mayoría de la gente que viene con los beneficios de la ley Beckham viene a las ciudades grandes. Am, y bueno, muchas de las tendencias que notamos aquí en Barcelona están pasando más y más y en otras ciudades de España, sobre todo porque en muchos foros y rankings se nota que Barcelona no parece nada más encima de todo de la vida de los expats y los nómadas digitales, sobre todo por la cuesta de vivienda y el impacto de turismo de masa, cuál es más o menos lo que hemos encontrado en las encuestas y los grupos focales. Y gracias. Voy a parar de compartir la pantalla. Vale, pues ahora vamos a tomar un turno de palabras, más o menos cortito, si quieres. Y no sé, preguntas. Voy a pillar dos o tres si quieres. No sé dónde está el micrófono, pero no te escucho bien. ¿Me escucha? Ahora sí, un poco mejor. Vale, 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 perfecto. Sí. Vale, entonces. Hola, muchas gracias por las ponencias a las dos. Mi pregunta iba un poco enlazada con lo último que se estaba hablando de cómo se territorializa la llegada de estos nómadas digitales en la ciudad y iba sobre todo como a preguntar, o sea, aparte un poco, a partir un poco de una hipótesis de si en los últimos años ha habido una deslocalización hacia las periferias de la llegada de estos nómadas digitales que imagino, entiendo, no lo sé mucho, pero que estaría muy centrada en los centros de estas ciudades de Madrid y Barcelona. Entonces iba a preguntaros un poco si habéis percibido un cambio de pues, una mayor influencia de igual primeras periferias en las ciudades donde habéis estado investigando. O sea, hace poco, bueno, hace ya unos meses, pero o sea, recuerdo que estaba en el Metro Usera y vi como un anuncio de una inmobiliaria de co-living, coworking, tal, que se llama No Living, y ponía que estaban abriendo como alojamientos en Carabanchel. Me puse a buscar y este año habrían como 1.000 unidades residenciales, que imagino que serán habitaciones, en Carabanchel, anunciaban como otro despliegue en Vallecas, entonces me da un poco esa sensación. Entiendo que a nivel de estadísticas es muy difícil de mirar,
pero igual desde el lado de la oferta habéis podido percibir algo como este tipo de cambio. Y eso, muchas gracias. ¿Hacemos un par de preguntas o Hacemos respuestas las de tres cada uno? después. Y, no, yo quería preguntar si, bueno, la difusión del teletrabajo, eh, hablando de atractivo de la ciudad, de ciudades que compiten para atraer talento, y si el esquema, digamos, de factores hard y factores soft que en la literatura más reciente se habían, digamos, un poco valorado menos los factores soft como motivación de atractivo, ahora con este, digamos, desvinculación hacia la oferta de trabajo, puedan como ser una manera que ciudades puedan atraer trabajo como Barcelona, por ejemplo, y competir como con ciudades que son más caras como Londres, que a lo mejor están perdiendo como trabajadores. Bueno, no hemos hablado de la heterogeneidad, ¿no? Del concepto de nómadas digitales y las múltiples realidades laborales que abarca. Y sobre todo la cuestión del aparente privilegio y de lo difuso, ¿no? Que es distinguir quién es nómada digital y quién no. Lo que está claro es que el estatus o el privilegio de la movilidad es clave, pero quería preguntar si existe alguna tipología que atienda a la naturaleza del trabajo o a la condición de clase, particularmente en relación a las realidades más precarias. También cuáles son las contradicciones entre las subjetividades neoliberales existentes en este paradigma y las condiciones materiales de trabajo y cómo se manifiestan esas contradicciones a nivel urbano. Y, y bueno, también otra segunda pregunta. Curro y yo venimos analizando en el proyecto de On Demand el trabajo precario en plataformas digitales, las que ayer caracterizábamos como cronotópicas, y lo que hemos visto es que tiene una gran dimensión informal que es constitutiva de su funcionamiento y que está bastante silenciada, ¿no? En todo el debate público y la investigación académica y los informes existentes. Entonces quería preguntar también cuál es el volumen de la economía informal en estos casos, que supongo que también variará bastante según sector. La última pregunta por aquí. Disculpadme porque está bastante desordenado, pero son, o sea, cosas que me vienen a la cabeza fundamentalmente porque todavía no las hemos abordado y como que lleváis una delantera importante y lo agradecemos un montón, ¿no? Tanto Brian como tú, delantera en la investigación, ¿no? Que lleváis aquí un trabajo hecho ya que nos ayudan a sortear algunas hipótesis, pero otras como que siguen estando de alguna manera en el aire, ¿no? Y hablabais por ahí al principio del todo, que yo creo que es un tema bien interesante, como los knowledge workers, ¿no? Los trabajadores del conocimiento, donde no sé si encajarían siempre estos nómadas digitales, en tanto, yo que sé, encuentras las estadísticas de Nomad List, encuentras que algunos son traders, no sé qué de knowledge tiene eso, ¿no? Pero bueno, son traders, juegan a bolsa y cosas así. Entonces, una definición un poco eh, demasiado amplia, pero me interesa que esta idea de que son New Working Class. Eh, creo como que es interesante con el trabajo de campo incipiente que estamos realizando en Lisboa cuando vemos que son trabajadores del norte de Europa que son contratados a partir de Accenture, les prometen un mejor clima pero un peor salario, ¿no? Y entonces de repente son trabajadores que están haciendo de gestores de contenido, pero en esa cuestión aspiracional se autoidentifican como nómadas digitales, ¿no? Es como la última etiqueta que les queda por tener, dado que se tienen que mover de un lado a otro, es autoetiquetarse. Antes serían
¿no? Seríamos unas clases creativas y ahora somos unos nómadas digitales. Al menos me queda eso, ¿no? Llevo mi camiseta con el post-it en la frente que soy un nómada digital, ¿no? Dicho esto, las visas en España, fui a la página de visas de los visados de startups, hablan de transnational teleworkers. Es como el concepto que usa. Digo esto porque a mí me sigue costando, a pesar de que lo uso y a pesar de que en On Demand y a pesar de que en el proyecto que vamos a comenzar en enero seguimos utilizando este concepto, me gustaría seguir impugnando el concepto en sí de nómada digital. Es decir, y eso es algo que dice que estaría muy bien para la reflexión, lo has mencionado tú, Fabiola. Pero tengo la sensación que tenemos ese miedo, ¿no? Ese miedo de impugnarlo del todo. Es decir, igual que la clase creativa es un bluff de concepto que no significa nada, no hay nada detrás de ello, no existe la clase creativa, ¿no? Es un poco lo que decía Jimmy Peck y lo que defendió Jimmy Peck y posteriormente otra serie de autores. Detrás del nómada digital no hay nada. No hay nada más que un branding, ¿no? Es como un branding en una nueva lucha, pelea por la competencia entre ciudades que intentan atraer talento. No sé qué talento, pero talento. ¿No? Como si aquí ya no hubiera eso que ellos llaman talento. Entonces, impugno el concepto, o sea, me gustaría impugnar, y yo creo que es un poco una de las metas que yo tengo en los siguientes años, impugnar el propio concepto. Impugnarlo pasa también por abrirlo. Cuando digo abrirlo, me refiero a, decíais, perdón por el desorden, pero creo que, bueno, me apetecía meterme en el lío. Cuando decíais remote, ¿no? Como una de las definiciones es travel, ¿no? Es viajar. ¿Viajar es aspiracional o viajar es que efectivamente tienen que viajar? ¿Qué diferencia hay entre travel, entre viajar y ser migrante? ¿Por qué hablamos de viajar o por qué no, y no hablamos de ser un migrante? ¿No? Porque, o sea, hacemos una definición, no digo vosotras, sino como todos los estudios que se trabajan sobre esto hablan de tres cosas, ¿no? Hypermobility, ¿no? Viajar, work on remote y no me acuerdo del tercero. Pero bueno, como la idea está de viajar, no son migrantes, están migrando, no están viajando. O sea, como intentar deshacer el nudo que tenemos alrededor de son turistas, son viajeros, no, son migrantes. De hecho, se empadronan. O sea, lo que se ve Brian, me escuchas, ¿verdad? ¿No? En la encuesta, que es la leche, ¿no? Lo que se ve es que finalmente se empadronan mayoritariamente. Entonces, no son viajeros, no son turistas, son migrantes, un tipo de migrante, con una serie de privilegios. Seguimos abriendo. Se demuestra que son, o según la encuesta, que trabajan cerca de sus empleadores, ¿no? Has encontrado también en la encuesta que trabajan cerca de sus empleadores. Pero hay una desmitificación nuevamente de la idea de que la peña se va, perdón, los nómadas digitales se van a Bali a darse una vuelta cuando realmente lo que están buscando son entornos tecnológicamente avanzados, si quieres, más baratos que Dublín o que Ámsterdam, pero que tengan un ecosistema urbano tecnológico avanzado. Y Bali es pasajero, y me voy allí, me vuelvo, pero realmente es la ciudad, ¿no? O sea, podríamos hablar de urban nomads en vez de nomads en general, porque realmente lo que están haciendo son moverse a a grandes ciudades. Y hay algo que me gusta en la definición, y es que cuando los dos lo habéis hecho, pero cuando habláis de remote, habláis de, como definición de remote, de trabajador on remote, habláis de fuera de la oficina de trabajo. Y ahora voy a levantar una pequeña ampolla aquí en el asunto. ¿Un Riders no es un nómada digital bajo esa lógica? Evidentemente no, porque le estamos metiendo todo el calzador de alta calificación y alta renta. Pero si elimináramos eso y dejáramos travel, migración, remote y trabajador tecnológico, es decir, está disciplinado bajo la lógica del móvil, aunque trabaje moviéndose de un lugar a otro, está trabajando dependiente de la plataforma, dependiente de la tecnología. Es rizar el rizo, no sé, no sé, sé que va por otro lado, pero si abrimos el abanico de lo que es un trabajador nómada dependiente de la plataforma, estaríamos hablando de otro asunto distinto al del nómada digital como autocalificativo, ¿no? que se pone, o como calificativo que se le pone mediáticamente, ¿no? Nos serviría para abrir un abanico mucho mayor de lo que serían los nomad movements, o sea, los movimientos nómadas
en entornos tecnológicamente avanzados, ¿no? Y la dependencia de las plataformas. Esto nos permitiría que abarcáramos muchos más trabajadores. Perdón una cosa más, y ya cierro. Y luego hay una cosa súper interesante, porque es que está muy bien que hayáis como metido tanta caña al tema de Barcelona, que está muy bien, y es por el mapa de calor que mostrabas, ¿no? Lo que parecía que ocurría es que, vamos a seguir con el concepto, con los nómadas digitales se van alejando de la playa, bueno, se van alejando del centro y van avanzando hacia la montaña, hacia el oeste, ¿no? Esto es lo que parecía. Entonces, como decías tú, empezaban a utilizar barrios menos turistificados como Hostafrancs, has nombrado, Sants, incluso Sarriá, San Gervasi, aquellos que tengan un buen salario, o esto es lo que decíais en el informe que presentasteis, incluso ayer hablábamos de que se subían a la montaña, es decir, se alejan de entornos turistificados una vez que han saltado esa pasarela obligada que era Airbnb. Digo yo, esto no desdice, y está bien, no pasa nada, está bien desdecir y refutar, esto no desdice de alguna manera un estudio anterior, precisamente de López Gay, compañero tuyo, Brian, y Coccola, donde decían que los entornos turistificados eran foreign enclaves para nómadas digitales. Quizás sean un primer salto solamente, obligado, no te queda otra. ¿Dónde están los Airbnb en el centro? Pues me voy a un Airbnb. Pero poco a poco se van moviendo hacia otros lugares, evidentemente mucho más peaceful, silenciosos, que en el fondo son lo que buscan un transnational gentrifier. Estos son, evidentemente, hipótesis, ¿no? Pero que busca otros entornos que no son ruidosos, acolmatados, llenos, ¿no? Donde no pueden encontrarse, ¿no? Y parece que esos mapas nos van mostrando como otra dinámica distinta a la que en un primer juicio se tuvo, puede ser sensato, de, bueno, todos los transnational gentrifiers, si se quiere llamar así, buscan entornos ya turistificados por otros viajeros que no son, ¿no? Que no son nacionales y entonces se sienten cómodos, ¿no? Hablaban de foreign enclaves, ¿no? No sé si refuta un poco la idea de este estudio y podemos empezar a pensar en que hay otros lugares donde efectivamente se van al Esample, ¿no? Se van a lugares más cómodos, casas más grandes, diferentes. Eso que el Esample también tiene su parte turistificada, pero es diferente, ¿no? Como que van saltando, van mudándose a otros lugares. Gracias por estas presentaciones. A todo esto es que porque se me enciende Claro, muchas gracias por las presentaciones. Vale, online también la última pregunta, ¿vale? Ya cerramos que es la hora de comer. Preguntan por el chat que yo creo dicen que a mí me gustaría saber cómo fue la socialización de los inmigrantes, entre paréntesis, o no locales, con la gente local. Y si hay o no integración, etcétera. El rechazo sentido por algunas personas del estudio que comentó el segundo ponente, racismo, me parece que dijo, tiene que ver con esa no socialización de los locales, en términos de pregunta. No se aceptan, etcétera. Si te parece, empiezo yo y luego voy descartando también preguntas sobre las que no tengo información. Empiezo por el fin, por el final. Jorge, muchísimas gracias por estos comentarios. La verdad, creo que ambos nos alegramos de que haya despertado tanta reflexión. Y a mí me parece interesantísimo, bueno, destacar, aquí se plantea una cuestión disciplinaria y metodológica, ¿vale? En el sentido de lo que tú planteas de abrir el concepto. Reto sobre el que me encuentras de acuerdo y me gustaría seguir conversando sobre cómo podemos deconstruir este nómada digital. Yo francamente pienso que el nómada digital, estoy de acuerdo que es una forma de branding, aunque yo sí que he encontrado gente que encarna esta práctica. La cuestión es cuando se difunde el concepto, se pone de moda y entonces se empieza a incluir
prácticas que no corresponden a esta definición que es muy concreta, muy de nicho y que es una economía totalmente, ¿no? Este esquema piramidal que yo decía. Entonces, ¿cuál es la cuestión para mí? Que no considero que la autodefinición, hay una distancia entre EMIC y ETIC, ¿no? Lo que la gente dice que hace, lo que la antropología nos dice, nos enseña es que hay una diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y aquí hay una cuestión de debate entre Brian y yo. Yo discrepo con algunas de los datos cuantitativos que hay, por la simple razón que la gente se autodesigne como nómada digital, pero luego en la práctica no está siendo el nómada digital, no está teniendo práctica de movilidad. ¿Y por qué se autodesigna nómada digital? Porque hay un estigma hacia el uso del término migrante. Hay un estigma narrativo a todos los niveles, entonces es mucho más guapo que yo me defina migrante, también porque da cierta dignidad a mi precariedad, porque es una forma de sugarcoating y aquí deberíamos indagar realmente las fisuras entre privilegio y precariedad. Porque hay unas cuestiones estructurales, se ha dicho en parte, Claudio hablaba de las crisis. Los nómadas digitales huyen de crisis y exportan crisis. Huyen de crisis en sus países de bienestar, donde igual serían son jóvenes, no llegan a final de mes o no lo sé, o quieren simplemente ahorrarse, digamos, salir del contrato social que impone el bienestar, contribuir al bienestar a través de impuestos, estrategia individualista, pero llegan a lugares donde reproducen las mismas crisis de las que huyen y no salimos de ahí, ¿no? El precariado, ¿qué significa el precariado? Es muy glamour, entonces estas facetas, ¿no? De qué significa nómada digital según quien maneja la categoría. Y aquí es donde yo creo que podemos hacer que justamente crea. Entonces yo creo que los centros urbanos europeos estadísticamente no son tan apetecibles para los nómadas digitales, porque para mí uno de los principios es el arbitraje geográfico y también cierta colonialidad, cierta postcolonialidad de las relaciones, porque funciona donde se puede ahorrar dinero. Si no, es una forma de migración altamente cualificada. Y por eso, pero hay todo un estigma en este sentido sobre la narrativa. Y luego ya no lo podemos hablar. Las periferias, la importancia de las periferias, seguramente Brian elaborará más sobre este tema, pero sí que empiezan a emerger las periferias. Son muy más baratas para los fondos de inversión, son lugares que se pueden adquirir y crear un co-living ahí es ciertamente mucho más interesante o posible que hacerlo en el centro. Entonces, no es que surgen para una necesidad de la demanda, sino para una construcción de la oferta. Esto no tengo datos, pero intuitivamente puede ser así. Lo que pero es interesante observar es también cómo las periferias extraurbanas, lugares rurales, se ponen en un mapa concreto y nuevo de geografía del turismo emergente. Ericeira, un pueblo pesquero cerca de Lisboa que de repente se convierte en el hotspot de los nómadas digitales en Europa porque hay un par de emprendedores que abren co-living. Yo creo que la pequeña escala, si uno está interesado en el nomadismo digital, en concreto en sus matices, la pequeña escala facilita una lente mucho más precisa analíticamente para poderlo investigar, que no la urbe, que es mucho más grande y tiene multifuncionalidad, multifactorialidad en la estancia, de mucho más difícil de acotar la categoría, sino a riesgo de utilizar, digamos, cuestiones así. Y luego, y luego para el tema hard and soft no manejo la distinción, estas cuestiones, entonces la dejo porque no te sé contestar. Perdón, Ana, sí, también, muchísimas gracias, porque estas preguntas yo creo que levantan interrogantes de lo que hay por hacer. Es una research agenda, que de momento no hay. Hay un artículo sobre in Annals of Tourism Research que levanta un poco la cuestión de la raza, de la clase, intenta un poco aplicar la cuestión de género, una lente de género al fenómeno del nomadismo. Pero todas estas intersecciones, las contradicciones entre privilegio y precariedad, todavía no han sido objeto. Siempre porque es muy difícil que la gente se confiese. O sea, siempre somos héroes de nuestro relato, ¿no? Y estos nómadas digitales son pioneros, son héroes. Y cuesta, digamos, entrar en los intersticios de las failures, de las
de las dificultades, esto de las trampas, que muy bien, las estafas, ¿no? Cuando tratan de alquilar, que es muy, yo creo que es un hallazgo muy interesante de lo que Brian ha hecho, de cómo caen y cómo se sienten estafados y son cuestiones para investigaciones futuras. Y muchísimas gracias a todos por la referencia. Brian. Bueno, había muchísimas preguntas súper interesantes. Estoy más o menos de acuerdo de todo lo que dice Fabiola. Si no os importáis, puedo compartir un par de slides para ilustrar algunos comentarios más. Pero lo busco primero. Un momento. Zoom. Sí. Bueno, intentaré sintetizar un poco las preguntas y mis comentarios. Al principio del tema de la expansión de la gentrificación transnacional y los co-living y todo. Aquí hay dos fotos del barrio donde yo vivo, La Bordeta. Entre los 73 barrios de Barcelona, ha crecido más rápido el precio de alquiler en La Bordeta de en cualquier otro barrio el año pasado. Y probablemente está, bueno, sobre todo la culpa de la urbanización ahí en la foto a la derecha, bueno, realidad, bueno, la parte de arriba, que se llama B Corp, es la urbanización de alquiler más grande de España. Tiene alrededor de 500 pisos, que cuesta muchísimo más que el resto del barrio, que es una gated community. Está cerrado, que tiene su propio coworking, su propio piscina, parque infantil y todo. Y lo muy interesante de la dinámica, se han construido este co-living exactamente para captar esta población flotante que quiere vivir en Barcelona, pero casi todos los vecinos que viven ahí son de Ucrania o Rusia. Y sobre todo, bueno, buscando sus coches y todo, que ganan muchísimo dinero y son teletrabajadores. Lo que está pasando, sí, bueno, hablando del estudio de antes de Tony, no quiero decir que no hay enclaves de gentrificación transnacional, porque también existe. Si pensamos un poco de que la zona de la ciudad bella, de partes de Gracia y todo, forman más parte del short-term city, de la ciudad, pero ¿por qué está tan saturado del tema de alquiler, de vacación, del turismo en general? Se nota que hay más y más gente buscando otros barrios para vivir, que tiene un proyecto un impacto aún más perverso del proceso de la gentrificación en Barcelona, porque la gente que han venido a Barcelona y muchos de ellos conocen a Barcelona como turista, pero quiere escapar el papel del turismo en la ciudad y por eso están gentrificando otros barrios. No quiero decir la periferia, porque en algunas cosas sí, pero es más como pensar un poco más como el mapa de Engels de la población de Manchester durante la Revolución Industrial. Había una zona, en este caso de turistificación. Luego hay una zona alrededor que es la zona gentrificando y luego alrededor
otra zona de barrios todavía más humildes que tienen muchos inmigrantes, pero no inmigrantes teletrabajadores alta calificada. Y los conflictos, desde mi perspectiva, los conflictos son sobre todo en los barrios de la clase media, conflictos entre la clase media catalana y la clase media extranjera, que muchas veces tienen más poder adquisitivo porque tienen trabajos online con contratos de Inglaterra o Suecia o los Estados Unidos o algo que puede pagar más. No, los conflictos no existen en no barrios, por ejemplo, porque hasta ahora hay poca gente con este perfil viviendo en este tipo de barrio, aunque la ciudad está intentando promocionar el turismo en los barrios más periféricos de la ciudad. Del tema del Digital Nomad Visa, no sé si tengo un punto de vista un poco distinto después de hacer unas investigaciones del tema, entrevista con relocation consultants que trabajan con mucha gente del extranjero con dinero buscando pisos y todo. Se llama Digital Nomad Visa y se nota que no es una Digital Nomad Visa. Puede decir que es un visa de teletrabajadores extranjeros o algo así. Tener raíces en una ciudad es exactamente al contrario al concepto del Digital Nomad. Y tengo un ejemplo muy concreto de por qué no tiene sentido llamarle a Digital Nomad Visa. Si alguien quiere una Digital Nomad Visa de los Estados Unidos, por ejemplo, y que hace la solicitud en los Estados Unidos, tiene hasta un año de la visa de vivir en España. Pero alguien puede vivir aquí hasta 90 días en una visa turista, puede teletrabajar sin ningún problema y luego pedir un Digital Nomad Visa desde dentro de España y tendría la opción de hacerlo para 3 años. ¿Vale? Y mucha gente me ha explicado que tiene pinta que es una visa para atraer talento, pero en realidad es para captar impuestos de la gente que viven aún en España que no están pagando ningunos impuestos. Y por eso existe más, un poco al revés. Porque se nota que, bueno, de nuestra entrevista y todo, hay muchísima gente que viven en Barcelona, sobre todo gente muy rica que no pagan ni un euro de impuestos de la renta aquí en Barcelona. Y claro, por esa razón del Estado español, claro que tiene sentido por lo mínimo intentar captar impuestos de la gente que viven aquí aún y son teletrabajadores. Pero el problema es que se concentran en ciudades muy específicas, ¿no? Que tiene un efecto muy desproporcional en ciudades muy distintas, como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Valencia, etc. Y no hay manera, y no está previsto los impactos que tiene este tipo, igual que la ley Beckham, que no está previsto que tiene efectos, sobre todo en el mercado inmobiliario, en zonas muy específicas cuando, bueno, las políticas del Estado están pensando en captar impuestos en el Estado sin pensar en los efectos locales. Seguro que hay mucho más, pero había muchísimas preguntas y bueno, podemos profundizar un poco más, pero me paro. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Fabiola y Brian. Y nada, la verdad que ha sido una muy buena sesión. Que nada, vamos a comer y volvemos a las 3:15, ¿vale? Para hacer un poco de... Hasta luego, Brian. Sí. Adiós, me alegro verte y gracias a todos.